Xiuhpohualli, el calendario solar. La séptima veintena del calendario solar es Tecuilhuitontli, la veintena de la fiesta pequeña de los señores, del 10 al 29 de julio. En la lámina 27 del Códice Borbónico, entre la sexta y séptima veintena, se representa el Tlachtli, el juego de pelota ritual, coincidiendo con la entrada de Tonatio, el Sol, en el propio Citlaltlachtli, la constelación de Géminis, este 29 de junio y su salida de él el próximo 10 de julio, en donde aparecen dos aros, uno rojo, Chichiltic, y uno negro, Tliltic. En un extremo se hallan Centeo Xochipilli, la esencia del maíz y las flores, e Ixtlilton, la esencia de la tinta negra. Abajo se encuentran Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, y la Cihuacóatl. Se expresa así la luz y la oscuridad, lo caliente y lo frío. Del lado rojo están Cinteotl Xochipilli y Quetzalcóatl, y del lado negro Ixtlilton y la Cihuacóatl. La segunda parte de la lámina 27 del Códice Borbónico, según los investigadores, corresponde a la veintena Tecuilhuitontli y Güey Tecuilhuitl, representada por este personaje, que en el Códice Telleriano Remensis aparece ricamente ataviado. Tecuilhuitontli es representado por las andas de cañas preciosas, zacate verde y mazorcas, con la figura de una combinación de Xochipilli y Centeotl. Hombres y mujeres toman la bebida ritual honrando a Xipetotec, nuestro Señor el Descarnado. Las fiestas de esta veintena estaban dedicadas a las personas cuyo oficio era el de obtener la sal de la laguna, generalmente mujeres. Las Huistisihuame, las mujeres de las salinas, y sus atuendos eran azul y blanco, en representación al Chalchitlicue, la de la falda de Chalchihuites, el agua terrestre y que fluye sobre la tierra.